Señal directa. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con la información. Aquí le hemos dado a conocer, las propuestas por parte del gobierno del estado para el acueducto de Chapala, Guadalajara, y también para la presa Solís. Recientemente, el Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala se ha reunido con el gobierno de Jalisco para dialogar sobre estos proyectos. Para hablarnos del tema, saludamos con muchísimo gusto vía Zoom y le damos la bienvenida a María González. Ella es directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, mejor conocido como IMDEC. Muy buenas tardes, directora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes, Cecilia, y saludos a la audiencia. Muchas gracias. Pues nos platica, por favor, de este acercamiento que ha tenido el Frente de Pueblos con el gobierno de Jalisco. ¿A qué acuerdos o qué adelantos hay al respecto? Sí, bueno, esta es una de las demandas del Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala, que pues se está organizado para la defensa del lago y está integrado por lancheros, por pesqueros, comerciantes, población en general, organizaciones de los 7 municipios que habitan alrededor del lago de Chapala. Este frente estas comunidades se enteraron del proyecto sustituto acueducto Chapala-Guadalajara por medios de comunicación. También han escuchado por medios de comunicación el proyecto del acueducto Presa Solís. Y bueno, empezaron a organizarse y a demandar, a exigir al gobierno estatal información. Por lo tanto, pidieron esta reunión que se realizó el miércoles pasado en el Palacio de Gobierno aquí en Guadalajara. Y bueno, fue una primera reunión importante en donde las comunidades, llamaron la atención a las autoridades en la perspectiva de, cómo se ha estado vulnerando en el origen, en el inicio de este proyecto, el derecho a la información, a la participación y a la consulta, ya que la gente en los territorios de la Ribera de Chapala desconoce la propuesta técnica, los costos, los impactos de estos 2 proyectos de acueducto. Por lo tanto, en la reunión, las autoridades expusieron al frente la información que tienen sobre el proyecto sustituto Chapala-Guadalajara, las ventajas que el gobierno considera desde su perspectiva. Sin embargo, las comunidades habían solicitado previamente que se les fuera entregado el anteproyecto de este acueducto, así como todos los estudios y los diagnósticos que sustentaran, que comprobaran el estado actual del acueducto actual. Esa información todavía no se entrega y en la reunión, digamos, se siguió haciendo esa demanda, esa exigencia por parte de pueblos ribereños. Buenas tardes, María González. Esa información, ¿por qué no la hacen llegar a quienes habitan estas zonas, que son de las personas también sumamente interesadas, como acá en zona metropolitana? ¿Cuál es la excusa que le dan a estos habitantes? Porque debemos pensar que ya lo tienen, por eso está actuando así las autoridades estatales. Efectivamente, nosotros consideramos que esa es información necesaria y desde luego obligada, ¿no? Que cualquier proyecto debe de tener un anteproyecto. Las autoridades lo que argumentaron en la reunión es que se está en un proceso muy inicial y entonces solamente, como también ya se ha hecho público, se ha lanzado la licitación para la empresa o las empresas que van a construir, que van a elaborar el proyecto ejecutivo del acueducto, y hasta octubre, ya se ha dado ese fallo, ya hay una empresa ganadora, pero hasta octubre estarían entregando estarían entregándole al gobierno del estado el proyecto ejecutivo y hasta entonces se sabrían los costos. Bueno, esa información nos llama la atención porque sabemos que desde el mes de abril, en voz del propio gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, y de la propia Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Gestión Integral del Agua, anunciaron este proyecto con una inversión de 6,500 millones de pesos. Pero digamos, en esta reunión
Esos fueron los argumentos que se le dieron a las comunidades. Por otro lado, las comunidades integrantes de este Frente de la Ribera del Lago de Chapala expusieron a las autoridades las diferentes problemáticas por las que atraviesa el lago. Y creo que fue una reunión muy importante porque más que venir los ribereños a hablar sobre aspectos técnicos de estos dos acueductos que desde luego ponen en riesgo el lago y lo van a impactar, su demanda es que las autoridades de los 3 niveles de gobierno, pero concretamente el gobierno estatal, olvida, digamos, la restauración, la conservación y la protección de pues las fuentes de agua. Y en este caso estamos hablando del lago más grande de México, del lago más importante a nivel de país y también del que depende en su mayoría el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, la solicitud del Frente es, antes de pensar en obras millonarias de infraestructura hidráulica, tenemos que voltear a ver cuál es la situación de las fuentes, en este caso, cuál es la situación del lago y cuál es la situación de las comunidades, de los municipios, de los habitantes de esta zona ribereña. Directora, ¿podría explicarnos precisamente para entender un poco mejor y que nuestra audiencia comprenda también qué es lo que estamos viviendo con las problemáticas del lago de Chapala? ¿Cuáles son estas y cómo afectan a la comunidad ribereña? Así es. Bueno, en primer lugar, lo que quisiéramos destacar es que en el lago de Chapala habitan 2 pueblos originarios, el pueblo Coca, pero también el pueblo Huirraritari, que pues son guardianes de este lago y son parte de su territorio. En esa perspectiva, el lago tiene todavía, esta región de Jalisco tiene esa riqueza pues cultural, intercultural importante para Jalisco y para el país. De los principales problemas que aquejan al lago, el lago de Chapala presenta 16 problemáticas. De las 19 de las 19, digamos, que a nivel internacional están reconocidas como los principales problemas de los lagos en el mundo. Voy a mencionar algunas. Desde luego, la contaminación. El lago presenta fuertes niveles de contaminación por el arrastre de agrotóxicos y metales pesados que vienen de todos los procesos industriales y de los corredores agroindustriales de monocultivos que están rodeando actualmente al lago de Chapala, principalmente de monocultivos de agave y de berries. También hay un proceso de extinción de especies en el lago y de extinción de biodiversidad que está afectando los ecosistemas, pero también la economía y toda la cultura de la pesca, de los lancheros, de los comerciantes. Eso es una cosa, digamos, de una aceleración muy agravada en los últimos años. También el lago presenta procesos fuertes de deforestación en las cuencas que lo rodea. Hay invasiones al lago por despojo a su área federal, tanto por parte de empresas inmobiliarias como turísticas y agrícolas. Y finalmente destacamos que en la ribera del lago de Chapala también se presenta, por los altos niveles de contaminación, un problema de salud pública que está azotando a la región y que ha sido recomendado, que ha sido reconocido a nivel internacional y que hay una medida cautelar que tiene que ver con los municipios también de la ribera del lago de Chapala, que es la medida cautelar 07-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la situación del lago es grave, dependen los ecosistemas de la región, dependemos la ciudad de Guadalajara, del lago de Chapala, depende la vida de los ribereños. Por lo tanto, la demanda principal es pues alto a estas megaobras millonarias de infraestructura y primero hay que cuidar, proteger y restaurar las fuentes. María González, directora de IMDEC, 2 preguntas y nos quedan 2 minutos. ¿Cómo entender este juego? Porque, a ver, los vecinos le piden a las autoridades el anteproyecto. El gobierno dice que está muy inicial,
pero si está muy inicial, entonces, ¿cómo se hace una licitación a la que ya hay un ganador? Y además, que en abril pasado ya se dijo cuánto va a costar todo, y ¿cómo entendemos ese juego por una parte? La segunda, ya me ganó porque de todos los problemas que hay en la zona, pues uno de ellos es la contaminación del lago de Chapala, que esa agua nos llega a zona metropolitana, o sea, por eso, entre otras muchísimas, tenemos tantas enfermedades. Platicando con otros especialistas nos dicen que claro que es posible sanear este lago, pero hay que ser constantes, contundentes y puede ser un tanto costoso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, decir que efectivamente los argumentos de las autoridades son contradictorios y son preocupantes. Sin embargo, en esta reunión se logra un acuerdo muy importante, que es el establecimiento de una mesa de trabajo por el lago de Chapala. Eso es clave. O sea, queremos hablar del lago, de la situación del lago, de las problemáticas del lago y de las poblaciones alrededor. Y queremos propuestas, digamos, de solución que se construyan con participación de la ciudadanía. Entonces, esta mesa se va a instalar y dentro de esta mesa habrá todas estas problemáticas que yo mencioné, o sea, sus alternativas de solución, y también estarán en esta mesa estos dos megaproyectos que ahorita están anunciados. El megaproyecto sustituto acueducto Chapala-Guadalajara y el acueducto de la Presa Solís. Estos dos megaproyectos, desde luego que impactarán al lago, pero creo que la reunión fue muy importante porque lo que estamos pidiendo al gobierno estatal es no solamente tenemos que hablar de los niveles del lago de Chapala, sino de todo lo que le permite seguir siendo un ser vivo, un lago vivo, y un elemento fundamental para la reproducción de la vida. Entonces creo que eso es muy importante. Se van a hacer inspecciones comunitarias con las autoridades. Se está pidiendo que se siga garantizando el derecho a la información, a la participación y a la consulta, que no se ha respetado, pero creo que es una buena oportunidad, por llamarlo de alguna manera, cambiar la narrativa, cambiar la conversación y sobre todo atender las problemáticas desde sus causas estructurales y no seguir imponiendo en este estado más megaobras de infraestructura millonarias que generan impunidad, corrupción, violación de los derechos humanos y que no van a resolver el abastecimiento del agua del área metropolitana de Guadalajara. María González, directora de IMDE, como siempre un placer platicar con usted. Seguimos en contacto porque hay muchísimo que abundar en torno a este tema. Muchas gracias y saludo a la audiencia. Gracias y hasta muy pronto.